Vamos a creer que solamente eso es liberación. Y señores, estamos limitando la liberación. La liberación no se puede limitar. Hay que usarla en todos los ámbitos y en todos los sectores que comprende la liberación. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera abundante y especial. Estamos acá en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, un canal de bendición, un canal de honra, un canal que se ha dispuesto en la mano del Señor para destrucción de fortaleza y bendición del pueblo, donde diario recibimos comentarios de las personas que comentan, que dicen que han sido altamente bendecidos, ministrados, evangelizados y fuertemente, gloria al Señor, edificado en el cimiento de lo que es el amor, la benignidad del Padre, las palabras de revelación, los remas, la impartición poderosa, el fuego de Dios, actuando de una manera poderosa en beneficio de la iglesia. Quien les asiste, su amigo y su hermano Dionis Luis. Y hoy tenemos la oportunidad de poder traerle la continuación de un tema que nosotros explicamos la semana pasada. Y por el día de hoy yo sé que Dios te va a bendecir a través de la continuación. No es la excepción. Yo quiero que vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 8. Hay una palabra poderosa, usted no se puede perder esto que Dios está trayendo, un maná fresco tocante a la liberación. Y yo quiero ministrarte de la liberación desde otra óptica o otro ámbito, y yo sé que Dios te va a bendecir. Prepárate, porque yo sé que hay maná fresco de parte de Dios para ti. En el libro de San Juan, capítulo 8, verso 36, escucha atentamente lo que dice esto. Dice así en el nombre de Jesús: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Escuchó? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos, corrígenos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ministrar en el día de hoy el proceso de la liberación. El proceso de la liberación, o la liberación en el ámbito de proceso. Segunda parte. ¿Por qué quiero ministrarte con este tema? Porque es un tema que realmente ha causado mucho revuelo dentro del pueblo de Dios. Es un tema que normalmente muchas iglesias la han sacado del gremio, lo han sacado del eje central de la iglesia. Y siempre yo he creído y he pensado que una iglesia que no tiene la liberación como parte de lo que es la operación del Espíritu Santo dentro de la iglesia, es una iglesia que siempre va a vivir subyugado, va a vivir esclavizado bajo la misma opresión y el oprobio del mal. Cuando yo veo la liberación, es un tema que ha sido fuertemente golpeado, un tema que ha sido fuertemente criticado, señalado y juzgado, porque muchos ministros hoy día no aceptan la liberación como parte de la operación espiritual. ¿Por qué no lo aceptan? Porque tal vez la condición de vida que llevan ellos está hablando de que necesitan también liberación. Otros solamente porque no conocen de la materia. Algunos no lo aceptan porque lo expone, y otros porque le divide la iglesia, y un sinnúmero de razones por la cual he hablado tocante a este tema con muchos ministros, y humildemente, verdad, me han hecho saber de que la liberación no la ejercen por esto, y respetamos ciertos puntos, y hemos hablado, hemos llegado a acuerdo y a consenso de que a la luz de la palabra sí se necesita ministrar liberación al pueblo. A menudo nosotros acá en la plataforma Excelencia Cristiana hemos tenido en vivos donde personas han expuesto comentarios dentro del mismo super chat y han dicho: Dionis, quiero que me ayudes ministrándome liberación, porque en mi iglesia no ministran liberación. Mi pastor es acérrimo con esto, es encerrado con esto y no ministra liberación. De otros países. Y yo de verdad que me he quedado sorprendido, porque una de las cosas que hablan de la salvación, o uno de los ejes centrales para que Dios o el Espíritu Santo por medio, o Cristo por medio de la persona del Espíritu Santo nos salve a nosotros, es libertándonos de los que nos cautivó, es libertándonos de todo aquello que nos subyugó. Y cuando yo veo un pecador, cuando yo veo a alguien inconverso, cuando yo veo a alguien en su impiedad, en su concupiscencia y en su carne, la razón por la cual, o la manera que el Espíritu Santo acude a ese ser para salvar esa alma,
es por medio de la liberación. Antes de que la salvación llegue a un alma, primero el mismo Espíritu Santo libera esa alma. Porque si hay algo que condena el alma es la atadura. Si hay algo que condena esa alma es la esclavitud. Si hay algo que condena un alma es el oprobio y la opresión. De manera tal que para yo poder liberar a una persona, o para yo llevar a una persona a un nivel y a una dimensión, yo tengo que romper sus ligaduras, tengo que romper sus cadenas, y eso se llama liberación. La liberación, mi gente, todo aquel que me está escuchando, contempla de romper lo que te encierra. Amén. Romper lo que te ató, romper lo que te esclaviza. Entonces nadie puede llegar a un nivel, a un lugar, a una dimensión si primero sus cadenas no son rotas. Las cadenas rotas determinan que tú estás libre, determinan que estás dispuesto ya y que estás en la posibilidad de moverte y de caminar. Entonces, por eso es que nosotros, para llegar a la salvación y caminar con Jesús, tiene que romper nuestra cadena. Si no rompe nuestra cadena, no podemos caminar porque estamos inmóviles, porque hay algo que nos ata. Entonces, siendo así, la liberación es lo que antecede a la salvación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en materia de liberación, tenemos que ver diferentes posturas. Y una de las posturas de la liberación es que hay liberaciones que son imperativas, hay liberaciones que son pasivas. Hay liberación que son por palabra, hay liberación que son por oído, hay liberación que son progresivos y hay liberación que son instantáneas. Cuando nosotros vemos la liberación, tenemos que verlo de diferentes ángulos, desde diferentes marcos. Y uno de los marcos que a nosotros las iglesias nos enseñó, o los feligreses nos enseñaron, nuestros antepasados, es la liberación imperativa. Cuando esa liberación se ejecuta, es cuando la persona o el alma a través del cuerpo de la persona empieza a reaccionar de acuerdo a la unción que estalla ahí, de acuerdo a la unción de liberación que se mueve en el momento. Es cuando la persona se mueve, es cuando la persona reacciona de una manera violenta, cuando la persona reacciona de una manera, aleluya, que se arrastra, que corre, que brinca, que bota espuma, o que la persona cierra los ojos y empieza a vociferar. Es una liberación imperativa. Es la liberación que se ejecuta cuando el demonio sacude el cuerpo, y esa liberación nosotros lo vemos en la Biblia. Cristo hablando, dice la palabra que Él descendió del monte. Y cuando descendió del monte, de repente un hombre entre medio de la multitud, cuando los discípulos están discutiendo con los escribas y los fariseos, Cristo viene descendiendo del monte, y el hombre, el padre del joven, viene con su hijo y le dice: maestro, vengo aquí con mi hijo porque desde muy pequeño hay un espíritu que lo toma, y unas veces lo echa al agua y otras veces lo echa al fuego. Mas sin embargo, yo se lo he traído a tus discípulos y no han podido hacer nada por él. Entonces me doy cuenta que la liberación de este muchacho no se había complementado hasta que se encontró con el máximo líder de la liberación, que es Jesucristo. Porque la Biblia lo dice claramente: si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. O sea, que cuando le dice a él, se lo he traído a sus discípulos y no han podido liberarlo, lo que le está diciendo, escuche esto, lo que le está diciendo es que la liberación tiene niveles. Y vamos para allá con esto ahora. Pero estamos hablando de la liberación imperativa, right? ¿Verdad? Estamos hablando de la liberación imperativa. Cuando Cristo le habla al espíritu o al demonio que está dentro de ese cuerpo, lo reprende. El demonio produce una reacción. La reacción que produce el demonio es que sacude el cuerpo con violencia. La Biblia lo dice de manera textual: sacudió el cuerpo con violencia y dejó el muchacho como muerto. Escucha. Entonces eso significa, escuche esto significa que hubo una liberación imperativa, una liberación mediata, pero esa liberación mediata también provocó una reacción en el cuerpo, y es el tipo de liberación que a la iglesia se le enseñó. Pero la liberación es mucho más amplio de ahí. Es un tipo de liberación que sí funciona, es un tipo de liberación que sí nosotros hemos operado ahí, es un tipo de liberación que nosotros hemos visto aún en la Biblia. Pero hay otros tipos de liberación que quiero traer a continuación en el día de hoy. Ya ahí estamos viendo una liberación imperativa, que es cuando el demonio se vuelve imperativo, sacude el cuerpo, como desbaratando el cuerpo, como que quiere mutilar el cuerpo, pero es porque se siente como un opresor, siente como que ha llegado su tiempo de salir y no lo quiere aceptar, y sacude el cuerpo de manera tal que lo quiere derribar porque no quiere salir del cuerpo.
Entonces la liberación imperativa. Ahora bien, por eso es que muchas personas han ido a muchas campañas de liberación, muchos eventos. Hemos ministrado en muchos eventos evangelísticos, misioneros, proféticos, de liberación, en muchos congresos. Y hemos visto liberaciones imperativas como esta. Y de verdad que es una de las manifestaciones que más se ven tocante al ámbito de liberación, pero hay otras áreas que también nosotros deberíamos de conocer para poder ejercerlo y llevar la actividad espiritual hasta ahí. Hay una liberación que no tan solamente tiene que ver con lo imperativo, también tiene que ver con la liberación pasiva. ¿Cuál es la liberación pasiva? La liberación pasiva, recuerde que estamos hablando con el tema, gloria al Señor, la liberación y sus procesos. Hay un proceso que tiene que ver con la liberación pasiva. Esa liberación pasiva es cuando dialogas con la persona o es cuando tratas con la persona. Hay liberación que no tiene que ver con la palabra. Entonces nosotros debemos conocer esto. Ejemplo, un trato puede liberar a una persona. Una conducta puede liberar a una persona. Ejemplo, hay una persona que está atado por un espíritu de orgullo. Y ese espíritu de orgullo está trabajando en la vida de alguien. Sabes que el orgulloso no quiere rebajarse por nadie. El orgulloso no sirve. O sea, cuando hablo de no servir, no me refiero a como persona ni como ente. Me refiero al don de servicio. El orgulloso no tiene don de servicio. El orgulloso no le sirve a nadie. El orgulloso anhela ser servido. Entonces, cuando un orgulloso tiene ese espíritu por dentro y necesita liberación de ese orgullo, de la única manera que puedes liberar esa alma de ese espíritu, puede ser con la palabra, puede ser con la liberación imperativa, pero hay una manera también de cómo liberar esa alma de ese espíritu de orgullo, y es con el servicio, con el mismo servicio, porque recuerda que lo que es contrario a ese espíritu lo reprende. Hello, lo que es contrario a ese espíritu lo reprende. Me explico. Si hay un espíritu de tiniebla, lo contrario a esa tiniebla es la luz. Cuando la luz llega, entonces la tiniebla se va. ¿Sí o no? Cuando usted prende un bombillo o cuando prende las luces en su casa al llegar y está ya en el tiempo de la oscuridad, las tinieblas que habían ahí se van porque la luz ya iluminó. Así es la liberación. Entonces, lo contrario a ese espíritu que está atando ese cuerpo, lo contrario se va cuando el contraataque y el contragolpe se manifiesta en el ámbito, en la esfera o en el sistema o en el panorama. Entonces, cuando nosotros vemos ese espíritu de orgullo atacando ese cuerpo o dentro de ese cuerpo, yo vengo y quiero liberar ese cuerpo, no necesariamente tengo que hablar, porque yo tengo un don de servicio y al tener la gracia del Espíritu Santo, yo le sirvo a esa persona que tiene ese espíritu de orgullo. Y cuando yo le sirvo, lo trato como hermanito y me pongo por debajo de él. Entonces, cuando yo haga esa acción bajo la cobertura del Espíritu Santo, el orgulloso cuando ve eso se va a sentir avergonzado y va a decir: wow, yo tengo que cambiar. Escuche esto, yo tengo que cambiar. Porque sin yo pedirle, mira cómo me sirvió y yo no le serví a él. Entonces, cuando esa persona ve eso, la persona entiende y dice: es que yo estoy mal, estoy haciendo algo mal. Pero quien está haciendo reconocer a esa alma que tiene un espíritu de orgullo es el Espíritu Santo a través del servicio. Es el Espíritu Santo a través de alguien que está tratando de liberar un alma. ¿Me entiende? Entonces ahí estamos viendo que esa persona que tenía ese espíritu de orgullo empieza a pensar y empieza a decir: tengo que ser libre. Tengo que abandonar mi orgullo, tengo que abandonar mi altivez y mi prepotencia. Entonces ahí esa alma está siendo libre. Es una liberación pasiva. Ay, Dios mío, es una liberación pasiva. Por eso es que todo aquel que tiene ese espíritu o ese don de liberación tiene que entender que la liberación es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. A nosotros por años, por tiempo, nos enseñaron a liberar solamente con la palabra. Y Dios te vino a hablar hoy y te vino a decir: no solo con la palabra. Cuando tú tienes ese don de liberación, cuando tú llegues, las cosas tienen que manifestarse diferente. Cristo trató con los discípulos. Pedro tenía un temperamento fuerte. Pedro tenía un temperamento tan fuerte que Pedro era el tipo de persona que era imperativo. Pedro peleaba. Pedro era guapo, era, por así decirlo, guapo. En buen dominicano, un hombre bellaco. En dominicana, el bellaco se le llama a la gente que guapo, es imperativo, es la persona que le gusta la guerra, le gusta el pleito, le gusta el chisme y la batalla. Entonces, yo nunca vi en la Biblia que Cristo le dijo a Pedro: reprendo ese espíritu
de prepotencia que tiene o ese espíritu de agresividad que tiene. Nunca el Señor Jesucristo reprendió ese espíritu. ¿Sabe cómo Cristo liberó a Pedro? Lo liberó de ese espíritu con el trato. Oh my God. Lo liberó con el trato. Le dijo, humíllate, lávale los pies a tu discípulo. Ay, Dios mío. Y Pedro no quería que le lavaran los pies. Y Cristo le dijo, si no me dejas lavarte los pies, oiga dónde ese espíritu se levanta en Pedro. Ese espíritu de agresividad. Le dijo, no me vas a lavar los pies. No es verdad. Porque Pedro tenía un conocimiento, Pedro tenía un entendimiento de que la grandeza debería de ser servido. Y Pedro veía a Jesús tan grande que no podía ver a Jesús arrodillado ante él, sirviéndole. Porque una de las características de ese espíritu orgulloso y agresivo en la persona, y prepotente y altivo, es que siempre ve a los grandes como persona al cual servir, pero no lo ve a ellos como a alguien sirviendo a los que están por debajo de él. ¿Sabe? Por eso Pedro se alteró, porque ese espíritu te hace entender a ti que hay que servir a los grandes, pero los grandes no pueden servir. Y por eso Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesucristo le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta cómo Cristo está tratando esa liberación de esa alma? ¿Te das cuenta cómo Cristo está tratando con esa alma para que sea cambiada la percepción de Pedro? Por eso es que si usted tiene un orgulloso cerca, no te rebajes al nivel de él. Sírvele y verás cómo el mismo orgulloso va a entrar en vergüenza y va a decir, tengo que cambiar. Recuerda, a menudo nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama ego. Todo el mundo tiene ego, todo el mundo, todo el que es un humano tiene ego. Hasta el mismo Jesús tenía ego. El problema del ego es que la gente cree que el ego es malo. No, el ego alterado sí es malo, pero el ego controlado está bien, porque usted tiene un ego. Ahora, no sea alguien que alimente o precursor para alimentar tu ego a llevarlo a un nivel de orgullo. Tu ego tiene que estar domado. Hello. Entonces, de la forma en que Cristo liberó ese cuerpo era de esa manera. Los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, ellos dijeron, maestro, mi hermano y yo nos vamos a sentar a tu derecha y otro a la izquierda. Eso era como diciendo, tú el que venga para el reino que quiera inventar, le vamos a dar patada a todo el mundo. Le vamos a dar golpe a todo el mundo. Y Cristo le dijo claramente, eso de sentarse a la diestra del Padre no me concierne a mí, le concierne a mi Padre. Señores, y él le habló a los discípulos y le dijo, el que quiera ser grande allá tiene que ser el menor aquí. Porque estaba confrontando un espíritu de orgullo. Le estaba dando un espíritu de orgullo. Entonces, si no conocemos los procesos de liberación, vamos a creer que solamente en el nombre de Jesús te reprendo, demonio. Vamos a creer que solamente eso es liberación. Y señores, estamos limitando la liberación. La liberación no se puede limitar. Hay que usarla en todos los ámbitos y en todos los sectores que tiene, que comprende la liberación. Por eso hay que tener cuidado. La liberación es amplia y nosotros debemos manejarnos dentro del ámbito y del marco de la liberación. Liberar a un pueblo no es fácil, pero sí, aprendiendo a cómo liberarlo, lo vas a lograr. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que Jesucristo lo hizo de este modo porque quería enseñarnos niveles de liberación. Niveles de liberación. Entonces, cuando nosotros vemos este nivel, estamos viendo cómo Pedro es transformado a un Pedro manso. Un Pedro que cuando llegó al ministerio decía, maestro, si hay que, dígame, vamos a frenar a los discípulos de Juan, porque están hablando lengua también. De ese Pedro se sacó a otro Pedro donde decía, hijitos, y donde él decía, la paz sea con vosotros. Un Pedro que tenía un lenguaje tan fuerte y tan agresivo, a tener un lenguaje tan amoroso, eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces ahí estamos viendo la liberación que pasiva. Hay una liberación que es progresiva. La liberación progresiva es la liberación que es consecuente. Es la liberación que tiene una dependencia de tiempo. Es una liberación que tiene una dependencia de un tiempo que el Señor estipula para que se complemente todo lo que tenga que ver con liberación. ¿Cómo así? Explícame por la Biblia, Dionis. La Biblia dice que Jesús llegó a una aldea entre Samaria y Galilea. Cuando Jesús entra a esa aldea, la Biblia dice que le aparecieron 10 leprosos. Y esos 10 leprosos que se le aparecen, le dicen, ¿quieres limpiarnos?
Entonces Jesucristo le dice: quiero, sean limpios. Pero cuando le desata la palabra de liberación de la lepra, no desapareció la lepra. Escuchen lo extraño de esto. No desapareció la lepra. ¿Sabe algo? Cristo le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras iban caminando, dice la Biblia, que iban saliendo de la aldea para ir al sacerdote. Fíjense qué cosa. Cuando ellos tenían la lepra, y aún así decidieron caminar e ir hacia el sacerdocio o hacia el sacerdote, para que le diera la aceptación en el pueblo de nuevo. Escucha esto: para que le diera la aceptación de nuevo en el pueblo, ellos deberían demostrarse con la piel limpia para que pudieran entrar de nuevo a la sociedad. Porque de ser leproso iban a contaminar a todo el pueblo. Entonces Cristo, cuando le dice: vayan y muéstrense al sacerdote, si ellos fueran incrédulos, ellos hubiesen dicho: pero no me puedo mostrar al sacerdote porque la lepra está aquí todavía. Pero ellos comprendieron la dimensión, porque esa es una liberación progresiva, que tú no lo ves ahora, pero tú te mantienes creyendo. Hello, estás aquí. No lo ves ahora, pero te mantienes creyendo. Entonces, ¿qué sucede? Esa liberación tiene que ver con la liberación progresiva. ¿Por qué? Porque aunque tú veas la situación ahí todavía, se va liberando mientras tú vas caminando. Porque ellos se fueron caminando y saliendo de la aldea para ir al sacerdote. Dice la palabra que en el camino la lepra se le desapareció. ¿Cómo se le desaparece la lepra en el camino si Jesús habló desde la aldea? Entonces Jesús estaba enseñando un marco de liberación que tiene que ver con el ámbito progresivo o consecuente. Gloria a Dios. Yo sé que esta palabra está ministrando a alguien, y Dios te está hablando y te está diciendo: la liberación es progresivo. Mientras vas caminando, esa liberación se va ejecutando. Shamanalo falla. Libro Senda. Yo siento que Dios está hablándole a alguien y le está diciendo: aunque tú no veas todo de manera inmediata, aunque tú no veas todo de manera repentino, de manera instantánea, dice el Señor: yo tengo tiempo, tengo maneras, tengo marcos para liberar. Hay una liberación consecuente, hay una liberación progresiva, hay una liberación pasiva, hay una liberación, gloria al Señor, agresiva, gloria al Señor, acérrimo. Y Dios te está hablando y te está diciendo: tienes que identificar en qué postura te encuentras. Pero la liberación es liberación como quiera. Dice la palabra que la lepra se le desapareció. Cuando se le desaparece la lepra en el camino, mientras ellos caminaban, oiga cómo se desaparece esa lepra. Oiga cómo ellos son libres de esa lepra. Oiga cómo ellos recibieron liberación de esa enfermedad fulminante que lo iba a llevar hacia la tumba. Mas sin embargo, la liberación progresiva provocó que ellos tuvieran la piel de nuevo como la tenían antes. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos marcos de liberación, también tenemos que ver cuáles son las entradas de la liberación. Las entradas de la liberación tienen que ver con las 5 puertas del alma. Yo en una ocasión estuve hablando de las 5 puertas del alma, y las entradas de liberación tienen que ver, o las 5 puertas del alma tienen que ver, para poder liberar un alma o liberar un cuerpo, una persona, tienen que usarse esas 5 puertas. Primera puerta, la boca. Segunda puerta, la nariz. Tercera puerta, los ojos. Cuarta puerta, los oídos. Y quinta puerta, el tacto. El sentido del tacto. Gloria al Señor. Lo voy a repetir: la boca, la nariz, los ojos, los oídos y el tacto. O sea, esos 5 sentidos son puertas del alma para poder liberar un cuerpo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos esas 5 puertas, tenemos que ver cómo entonces esas 5 puertas fungen para recibir liberación. Por eso es la palabra te dice a ti que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Y donde entra la fe se va, ¿qué? La duda. Donde entra la fe se va la imposibilidad. Donde entra la fe se va la enfermedad. Donde entra la fe se van los demonios. Donde entra la fe se van los espíritus que te tenían atado. Hay gente que han estado atados y por escuchar la palabra o el nombre de Jesús, entonces esa palabra o ese nombre que entró por ese oído sacó el demonio que tenía ese cuerpo atado, y ese cuerpo recibió liberación de manera inmediata, de manera remota, de manera pasiva, de manera progresiva. Y lo que te estoy diciendo es que la fe viene por el oír, pero también cuando se desata la palabra, ese espíritu que está en esa alma escucha por la puerta del alma que se llama oído. Escucha esto, ese es un área donde se libera un cuerpo, o donde se libera un alma. Pero también hay un área que es por la boca. Un área que es por la boca, que es la confesión. La confesión te libera, escúchalo bien. La confesión y desligarte de ciertos pactos te libera.
Escucha esto, te libera. Y también he visto personas que le han dado aceite ungido. No lo he hecho, gloria al Señor, no he llegado a ese nivel, pero yo bendigo la vida de las personas que le ha funcionado este método, donde le dan aceite ungido a ciertas personas que han tenido ataduras del alma. Y cuando le dan el aceite ungido, se toma un trago de ese aceite ungido y ese aceite le trabaja adentro, porque es un aceite preparado para la unción. Y ese aceite le trabaja al alma. Y cuando le trabaja al alma, ese espíritu se escabulle y se va. Ese espíritu sale del cuerpo y se va, pero entró por la boca. Pero también no solamente se necesita aceite para bebérselo, para liberar un alma. También cuando la persona decide y habla por la boca y renuncia a esos pactos, renuncia a esa atadura, entonces el alma se libera. Hello, el alma que se libera. O sea que estamos viendo otra puerta del alma que se llama boca, que por ahí también se puede liberar un alma. Escuche esto. Personas, yo quiero tocar un tema, un punto acá. No sé si ese punto, cómo tocarlo, pero yo sé que puede crear un poco de controversia, pero sé que va a bendecir a las personas que logren entenderlo. Y los que no logren entenderlo, por favor, traten de indagar y traten de investigar cómo una persona puede ser libre a través de un beso. ¿Usted está aquí conmigo? Sí. ¿Cómo puede ser libre a través de un beso? Pueden acontecer. Miren. El tacto es cuando nosotros hablamos de una de las puertas del alma también, que es cuando la imposición de la mano. La Biblia dice que no impongáis la mano con ligereza, porque sabe que el tacto de cuerpo a cuerpo o ata o libera un alma. Repito, ata o libera un alma. Entonces, a través de un beso con la boca, puedes liberar un alma o puedes atarla. Hello, estás aquí porque estamos hablando de una puerta del alma que tiene que ver con el tacto, tiene que ver con el roce, tiene que ver con lo que se toca. Hello. Entonces, son cosas que no se ven muy a menudo. Yo he conocido de pareja que ha recibido liberación a través de un beso, pareja de esposo, que ha recibido transfusión, gloria al Señor, de lo que yo tengo yo te doy. Y un beso. Usted no se ha preguntado por qué mucha gente al estar ahogado le da respiración boca a boca. Estás dándole oxígeno que tienes a un cuerpo que quedó sin oxígeno. Y si eso acontece en lo natural, imagínense en lo espiritual. ¿Me escucha? Si esto acontece en lo natural, imagínense lo espiritual. Entonces estamos viendo donde esa puerta del alma recibe liberación por medio de la boca. Por medio de la boca, aleluya, por medio de los labios recibe liberación. Bien, Jesús agarró, hizo lodo con saliva, y cuando hizo el lodo se lo pegó a un enfermo y el enfermo fue libre de su enfermedad. ¿Qué te estoy diciendo? Que el mundo espiritual es extraño, el mundo espiritual es raro, el mundo espiritual es algo que no es normal, que no es razonal. Entonces hay que salirse de la esfera secular, porque lo que te da asco en lo secular, en el mundo espiritual, es un recurso que se usa para liberar. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces estamos viendo esa ventana del alma que se llama la boca. Hay otra ventana del alma que es los ojos. Mirando muchas cosas usted ata su alma, pero también mirando otras cosas usted se libera. Hay gente que se han quedado mirando una visión y después de la visión quedaron libres. Hay otros que mirando un predicador y han quedado libres. Hay otros que mirando un milagro han sido libres. Personas que viendo la televisión han visto videos donde el poder de Dios está cayendo en un evento, en un video donde alguien predicó y lo grabaron, y otro prendió la televisión y puso el video, y viendo cómo Dios levantó a otro, sanó a otro, ellos se levantan de su enfermedad y dicen: por lo que yo estoy viendo, estoy creyendo que yo también me levanto. Usted está aquí conmigo en este día. Pero también hay otro espacio, que es el espacio, gloria al Señor, de la nariz. La nariz, usted diría: pero varón, ¿qué tiene que ver la nariz? La Biblia dice que cuando Noé ofreció el holocausto a Jehová, dice la palabra del Señor que Jehová percibió olor grato. Y cuando los incensarios eran prendidos con el incienso, ese humo, esa grosura subía ante la presencia de Dios, ante el altar de Dios. Y cuando eso subía ante el altar de Dios, Dios percibía olor grato. Y ese olor grato era lo que provocaba que la adoración llegara directamente al cielo. Si Dios percibe olor grato a través del olfato, entonces percibirá también a través de ti. Y tu nariz también, como tú eres un semejante de Dios, a través de eso hay perfumes que son endemoniados, que cuando usted lo huele, usted cae al suelo.
y endemoniado de una vez, influenciado de una vez. Entonces hay olores también de aceite, de la grosura, de la presencia del Padre que te liberan. ¿Por qué? Porque es una ventana del alma. Es una ventana del alma que logra, gloria al Señor, provocar liberación en la vida de alguien. La liberación y sus procesos son cosas demasiado profundas. Son cosas que si nosotros empezamos a hablar hoy, no terminamos. Y aquí hay muchas cosas por donde hablar, hay mucha tela por donde cortar. Entonces, si me pongo a hablar de muchas cosas aquí, sé que el tiempo no nos daría, porque la liberación es muy profunda. Entonces, cuando nosotros vemos la liberación, a nosotros nos enseñaron un solo marco. Bien. Yo quiero tocar una fibra muy profunda acá y no peculiar, sino muy ajena en el olvido. Personas que lo tienen, gloria al Señor, obsoleto. Hay gente que no tocan ese tema, pero yo lo quiero tocar aquí. La liberación que no tiene que ver, escucha eso, la liberación que no tiene que ver con que tú tengas niveles, escucha eso, niveles en el mundo espiritual. Me explico. Le llamo a niveles a ser un pastor, ser un apóstol, ser un evangelista, ser un misionero, ser un maestro. Usted no tiene que tener un llamado X o Y, un llamado per se, para poder liberar un cuerpo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es con solo tener la gracia, la unción del Padre y el denuedo y el permiso, usted puede ser el instrumento para liberar a una persona. ¿Usted sabía que hay personas que usted no tiene que orar con ellos para liberarlo? Hay personas que usted no tiene que orar con ellos para liberarlo. Te voy a repetir eso. Usted no tiene que orar con ellos para liberarlo. ¿Por qué? Porque son personas que por medio de un consejo pueden recibir liberación. Usted sabe, las personas que tienen un lenguaje estropeado, un lenguaje dañado, un lenguaje ya obsoleto, un lenguaje que le hace creer y que le hace pensar a ellos que no lo van a lograr, que no van a ver la mano de Dios obrar en su vida. Personas que tienen un lenguaje donde han creído que ya el cielo se le nubló y el día se le acabó y la noche es su mejor compañía, gloria al Señor. Y cuando usted se sienta con esa persona te dice, Dionis, yo soy un inútil, yo no sirvo, me quiero quitar la vida, quiero volverme nada, yo quiero, porque ya con tierra tengo, no voy a seguir viviendo. Entonces, cuando usted se sienta con ese tipo de personas, la Biblia te dice claramente, no tenga miedo de lo que vas a hablar, porque yo pondré palabra en tu boca. Usted se sienta con ese tipo de personas y le dice, la vida es otra cosa, el Señor tiene oportunidad para tu vida. Esa persona, cuando te escucha, ese espíritu de suicidio que habitó dentro de esa persona puede salir por medio de un consejo, y usted está liberando un alma sin darse cuenta. Hello, ¿me está escuchando? Personas que tienen decisiones de soltar el matrimonio, se sientan con usted y le piden un consejo, o no consejo, le cuentan el secreto. Le dicen, mira, manita, yo quiero soltar esto porque ese esposo esto o esa esposa eso, y me hizo esto, me hizo aquello. Mas sin embargo, cuando usted escucha eso, usted cree que se lo está contando porque usted es su amiga o porque usted es su amigo. Y Dios te vino a hablar hoy, te vino a decir, permito que ellos te tengan confianza para que tú funjas en el papel de la liberación y puedas liberar esa alma, puedas liberar a esa persona de esa decisión que está tomando. ¿Cuántas personas hoy en día se te acercan y te dicen, quiero liberar, quiero tomar esa decisión? Yo quiero sacar a mi hijo de la casa porque está fumando droga, o porque mi hija está saliendo con un delincuente. Quiero sacarla de la casa. Mas sin embargo, alguien te dice a ti, hazlo así, no lo hagas así, no te lleves de tus impulsos, no te lleves de tus cosas. Entonces, cuando le dan ese consejo cambia la óptica y eso te libera del pensamiento lascivo y malo. Señores, hay personas que se esclavizaron de acuerdo al sistema que tenían, a la situación que estaban viviendo. Por ejemplo, Mefiboset estaba en Lodebar, y al Mefiboset estar en Lodebar, cuando David lo manda a llamar al palacio, que Mefiboset llega al palacio, dice la palabra que David le empieza a decir, lo que era tuyo, yo te lo voy a devolver, tu tierra, tus criados, tus ganados. Yo te voy a devolver tus bestias, yo te voy a devolver tu riqueza, y siéntate conmigo a la mesa a comer a partir de hoy. ¿Sabe cuál fue la palabra que le dijo Mefiboset? ¿Quién es tu siervo? Yo soy un perro muerto para que tú tengas tu mirada sobre mí. Oiga el lenguaje de un Mefiboset que vino de una familia real, de un Mefiboset que vino de una familia de reinado. Oiga el lenguaje que utiliza. Él dice, yo soy un perro muerto, donde ya él tenía la unción de gobierno encima.
¿Qué te estoy diciendo? Que Lodebar trabajó tanto en Mefiboset que lo encerró, lo ató, lo prisionó y lo esclavizó. Ató a Mefiboset y hasta le cambió el lenguaje. Una atadura. Y Mefiboset, escuchando a David, Mefiboset tuvo que cambiar el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay gente que van a recibir liberación cuando lleguen al lugar correcto. Escucha esto. No deje que el sistema te ate. No deje que el sistema te oprima. No deje que el sistema te esclavice. Hay gente que se acostumbraron tanto a Lodebar que Lodebar se convirtió en su lenguaje. Lodebar se convirtió en su idioma. Lodebar lo ató. Lodebar lo encerró. Y usted tiene que tener mucho cuidado con esto. La liberación. Usted necesita liberación. Yo bendigo a las personas que habitaron en Lodebar, pero el Lodebar no habitó ni un día en ellos. Entonces Mefiboset no solamente habitó en Lodebar, sino que Lodebar también vivía dentro de él, porque él salió hablando de acuerdo al lenguaje de Lodebar. Entonces todo el que estaba en Lodebar se veía como un perro muerto, y eso fue lo que Mefiboset le dijo a David. Yo me veo como un perro muerto porque Lodebar vivió en él. Hay que ser como los 3 jóvenes de Babilonia, que habitaron mucho tiempo en Babilonia, pero Babilonia no habitó ni un día en ellos. Daniel vivió mucho tiempo en Babilonia, pero Babilonia no vivió ni un día en Daniel. José vivió mucho tiempo en Egipto, pero Egipto no duró ni un día en José. O sea, lo que te estoy diciendo es que no deje que el sistema te esclavice, no deje que te ate. Y hay gente que yo sé que necesita liberación, porque el proceso que vivieron lo ató, el proceso que vivieron lo encerró, el proceso que vivieron lo encerró a tal nivel que eso se le convirtió en hábitat y en lenguaje. Entonces por eso he venido con este mensaje. Por eso he venido con esta palabra. Porque yo sé que hay gente que necesita liberación. Hay gente que necesita ser libre. Hay gente que se sienten oprimidos y presos. Hay gente que se sienten esclavizados. Se sienten reprimidos. Sienten que no pueden avanzar. Sienten que no pueden crecer. Y Dios te vino a hablar y te vino a decir hoy: yo quiero liberarte. Quiero traer liberación a tu vida. Aleluya. Por medio del consejo de mi palabra. Hay gente que se liberan leyendo libros. Entonces, la liberación no tiene que ver solamente en el marco de una palabra imperativa sobre alguien. Usted tiene que entender que usted tiene el don de liberación también. Y si Dios te sacó de un proceso, porque para hablar de liberación, yo quiero hacer otro segmento. Yo quiero hablar en otro tenor de la liberación, que para poder liberar, usted tiene que ser libre. Amén. Porque nosotros damos de lo que somos, impartimos lo que somos. Amén. Entonces, yo quiero hablar también en ese segmento, cuando lo vaya a hablar, tocante a los procesos. A los procesos. Porque hay procesos que tú atraviesas y es dándote legalidad para poder liberar a otros en un mañana. Hello. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos este tipo de liberación, tenemos que remontarnos a las palabras. Tenemos que remontarnos a más allá. Tenemos que remontarnos. Por eso es que en el gobierno de David hubo alguien llamado Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era consejero del gobierno, consejero del rey, consejero de David, consejero del linaje, consejero de Israel. ¿Por qué Ahitofel era consejero? ¿Qué poder tiene un consejo? El consejo tiene un poder en el mundo espiritual. Eso era un espíritu, un don de liberación que tenía Ahitofel. Usted sabía los momentos que David vivía con cosas embarazosas por dentro. Los momentos que David vivía con cosas que él no podía resolver. Y si Ahitofel no estaba ahí para aconsejarlo y ayudarlo, David tal vez pudiera cometer muchos errores. La gente solamente ven al David que tuvo éxito, el mejor rey de Israel, el rey que tuvo más prominencia, el rey que tuvo más gobierno, el rey que tuvo más dinero, el rey más millonario, el que tuvo más victoria. Sí, el estrellato de David tremendo, pero él tuvo un equipo al lado, y ese equipo del lado lo ayudó. Ese equipo del lado lo liberó en un momento determinado. Cuando David descendía con la cabeza tal vez bajo, entonces Ahitofel venía y le pasaba la mano y lo empezaba a aconsejar y le empezaba a hablar en el proceso de la liberación. Señores, no todo el que está atado está endemoniado, porque hay ataduras que no tienen que ver con demonios. Escúchelo, hay ataduras que no tienen que ver con demonios. Hay ataduras que tienen que ver con percepción también. Hay ataduras que tienen que ver con percepciones. Cuando tú percibes algo, tú te esclavizas en ese algo. Ahora, hay demonios que se aprovechan de esa percepción y te atan. Y ahí ya hay una posesión demoníaca. Ahí sí. Pero no necesariamente las ataduras tienen que ver con demonios. Hay ataduras que son humanas, que son natural del hombre. Y entonces necesitas ser libre de esto. ¿Entiendes? Necesitas ser libre de eso. Gente que tienen tabú en la cabeza. Y hasta que no tienen una buena conversación, no pueden ser libres. Entonces por eso es que nosotros hemos venido con este tema.
Por eso es que hemos venido con este tema, la liberación y su proceso. Porque por años, a nosotros nos enseñaron que la liberación tenía que ver solamente con demonios. No. Hay liberación que no tiene que ver con demonios. Hay liberaciones que tienen que ver con legalidad también. Escuche, le hablaron de una manera fea a un muchachito chiquito de 5 años, a un niño pequeño. Y ese niño de 5 años, escuche eso, ese niño de 5 años se levantó con ese remordimiento y ahora tiene 25 y todavía ese remordimiento está dentro de él. No está endemoniado, está atado por una palabra, está atado por un maltrato, y hasta que no le trabaja en esa situación emocional no puede ser libre. Me doy a entender. Pero si los demonios aprovechan esa palabra que lo marcó y tratan de atarlo. Hello. Hay diferentes niveles de atadura. Diferentes niveles de atadura. Hay un nivel que no tiene que ver con demonios, señores. A nosotros nos mal enseñaron. Por eso nosotros tenemos que crecer en ambiente educacional espiritual. Voy a terminar y yo quiero orar. Escuchen esto. Hay liberaciones que se complementan a solas con Dios también. Recuerde que hablando acá en este video, que una de las condiciones para poder ser libre es recurriendo a las puertas del alma. Recuerda que en esa puerta hay una que se llama boca o labios, que es el dispositivo de entrada o de salida. Cuando usted ora en la intimidad, usted le dice: Señor, yo renuncio a todo pacto consciente e inconsciente, renuncio a toda atadura. Esa atadura inmediatamente tiene que soltarte, porque tú estás usando una de las ventanas del alma y lo estás sacando por una de ellas. Entonces tiene que salir. Si te sientes atado, si te sientes oprimido, si te sientes preso, sientes que no puedes crecer, te sientes esclavizado, yo te invito a la intimidad y que tú le digas al Padre: Señor, ayúdame a liberarme. Ayúdame a romper mis ligaduras y mis cadenas. Yo quiero ser libre. El Señor te va a liberar. Él te va a liberar. Espíritu Santo de Dios, yo bendigo a este pueblo. Bendigo esta vasta audiencia que ha recibido esta palabra. Eterno, te pido que lo guardes, que lo proteja en el nombre poderoso de Jesús. Para gloria de tu nombre, Dios mío. Enséñanos, ayúdanos a comprender que fuimos creados para tener liberación y que fuimos creados para liberar a otros. Enséñanos los preceptos de autoridad para usarla contra toda condenación, toda atadura, toda ligadura de las tinieblas. Todo lo que nos tenía preso cae por tierra. En el nombre de Jesús yo estoy creyendo que esta audiencia se levanta y te crea a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de escuchar esta palabra, te invito a compartir este link con alguien más, invitándole a que se libere, a que no viva más en ese dolor, que no sufra, que no llore por la misma condición. La situación vino de manera efímera, no lo haga eterno. Libérate, levántate, extiende tu estaca, extiende tu tienda, extiende tu cortina, abre tus alas, gaviota de Dios, abre tus alas. Águila que me escucha, vuela por encima de tu expansión, vuela por encima del terreno de la tierra, vuela por encima de toda aquella tormenta que te quiso atar y reprimir. Recuerda que a liberación te llamó Dios. Alguien dijo en una ocasión: el pan de los hijos es la liberación. Y Dios hoy te dice: come liberación, come el pan de la liberación, para que tú te sientas libre y seas libre con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, un abrazo para todos ustedes.